¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Bien, y con eso, sí, ahora vamos a hablar de la Reserva Federal y vamos a hablar de por qué ha ido un rescate en silencio de la Reserva Federal. Y esto, además, te lo traigo desde el wallstreetparents.com. Te dice, the Fed gets its ducks in a row for the next Wall Street bailout. Quietly had Goldman Sachs Bank, Citibank to its... Bueno, básicamente el titular dice, la Reserva Federal pone a sus patos en fila para el próximo rescate, to the next Wall Street bailout. Para la próxima impago de Wall Street, la próxima quiebra de Wall Street. Entonces, la expresión anglosajona de poner tus patos en fila, que básicamente sería como se prepara para este evento, ¿no? Dice, y leo textualmente y te pongo pantalla completa para que podáis también ver el artículo los que estáis siguiendo el canal por vídeo y no por podcast. El viernes pasado, con la atención del público desviada hacia el aumento de casos variante Omicron de Estados Unidos y la atención de los viajeros de vacaciones se centró en la seguridad de los viajes aéreos y de las reuniones familiares, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York anunció en voz baja una sola oración. Declaración que estaba agregando los siguientes 3 bancos asegurados por el gobierno federal a su lista de contrapartes por su línea de repo permanente de 500.000 millones de dólares recientemente acuñada. ¿Qué 3 bancos eran esos que pasaban a estar en esa línea de resistencia de rescate? Citibank, Goldman Sachs y la sucursal Mizuho Bank en Nueva York. Goldman Sachs, Estados Unidos, ¿eh? Acordaos que están también en Europa. Dice, si esta sorprendió de que Goldman Sachs pueda ser propietario de un banco asegurado por el gobierno federal de conformidad con las leyes estadounidenses vigentes, consulte nuestra informe anterior. Si está sorprendido de que Goldman Sachs pueda ser propietario de un banco asegurado por el gobierno federal, ¿qué banco es? Pues, de nuevo, técnicamente hablando, Goldman Sachs Bank USA. O sea, Goldman Sachs Estados Unidos. Dice, Goldman Sachs Rich Man's Bank, respaldado por usted y yo, el hombre más rico del mundo, respaldado por usted y por mí, ¿vale? Y por mí mismo, dice el autor. Si está sorprendido de que una sucursal como Mizuho Bank en Nueva York, parte del conglomerado japonés Mizuho Financial Group, pueda tener un depósito federal asegurado con el respaldo del contribuyente estadounidense, bienvenido al mundo de la banca global sin fronteras por el 1%. Es decir, todos acaban rescatando a la banca, ¿vale? Algo que pasó, pues, como he comentado 1000 veces, con la cronología de Grecia. No se rescataba un país, se rescataba a sus acreedores. Por eso era importante pagar la deuda griega, porque si no, los banqueros no podían cobrar los bonos que habían prestado. La pregunta sería, ¿y para qué prestasteis a un país en cualquier negocio? Si yo hago un mal negocio, me como las pérdidas yo. No las mutualizo entre la población civil de toda Europa. Pero en este negocio sí, amigos, en este negocio si algo sale mal, tú inviertes una cantidad de dinero en un negocio, en este caso en el Estado griego, y cuando se va a tomar viento, a tomar por culo la inversión y no pueden pagarte, pues entonces te lo va a pagar el resto de Europa, ¿vale? Nadie dirá, bueno, ¿en qué estabas pensando? ¿Por qué prestaste tanto crédito? ¿Por qué le prestaste a Antonio, una persona con un empleo con una renta de 800, le prestabas 5.000 dólares al mes? Gana 800 al mes. ¿Por qué le prestabas 5.000? ¿No pensaste en algún momento que quizá no podría devolvértelos? Sí, bueno, ¿y qué? Me quedo con su coche, me quedo con su nevera y el resto del dinero que me debe además me lo va a pagar toda su familia y sus vecinos. ¿Vale? Esa es la filosofía bancaria detrás de todo esto. Dice, estos 3 bancos tienen varias cosas en común. 1. Cada institución financiera ya tiene una filial de corredor de bolsa que ya es uno de los 24 operadores principales de la Reserva Federal que participa en operaciones de recompra de la Fed. Es decir, participan en las subastas de dinero de la Reserva Federal. Pueden acceder a ese crédito. 2. Cada uno de los principales distribuidores afiliados de los 3 bancos tomó grandes préstamos secretos de la línea de recompra de la Fed cuando el crédito colapsó en Wall Street el 17 de septiembre de 2019. Este canal, Brújula de Mercados, reportó a finales de 2019 los tipos de interés disparados de los repos en Estados Unidos, que eran señal, luz roja, alerta, ¿vale? Alerta de una situación muy parecida a la que ocurrió en 2008, previa a la crisis financiera, los preludios. 3. Las 3 instituciones tienen billones de dólares en exposición a derivados según datos de la Oficina de Controlador de la Moneda, OCC.
están súper apalancados. Están súper apalancados. Están operando en activos de riesgo y eres tú el que cubre sus pérdidas, sus posibles defaults. Es la puta realidad, ¿vale? Si los tres bancos ya tienen afiliados de corredores de bolsa que participan en la línea de crédito repo de la Reserva Federal, ¿por qué se agregaría otro afiliado? El primer pensamiento que me viene a la mente es el hecho de que la Reserva Federal pone un límite diario a la cantidad de dólares que cada contraparte puede pedir prestado al día. Al tener dos afiliados como contraparte, se duplica el monto que se puede pedir prestado. Ajá, no son tontos. Dicen, bueno, si cogemos a más de una entidad que accede a esa línea de crédito, aunque sean parte de un mismo holding o parte de una misma mano, conseguimos acceder al doble de crédito, ¿vale? Básicamente ingeniería financiera. Y dice, ¿por qué estos tres bancos necesitarían tener un padre dulce en la Reserva Federal para prestarles dinero en una crisis financiera? ¿Por qué los tres bancos tienen porque los tres bancos tienen una gran exposición a los derivados. Según el último informe del OCC, el 30 de septiembre de 2021, Goldman Sachs Bank USA tenía 387.000 millones de activos frente a 48.000 millones. Es decir, 387 billones colocados frente a 48 billones para respaldar su deuda. Estaba súper pillado, amigos, súper apalancado. Estaba con su MetaTrader dándole caña a el euro dólar y estaba súper pillado en margin call y decía, bueno, aquí se puede liar gorda, ¿vale? Esto nos ha pasado a todos los que operamos en bolsa con derivados. Pero claro, te quedas flipando cuando ves que los más grandes magnates de la industria financiera hacen lo mismo, ¿vale? Dice, en derivados nacionales nominales, Citibank tenía 1.7 billones de activos frente a 44 billones de derivados teóricos. Es decir, negocia por 44.000 millones de dólares con 1.7 mil millones en su bolsillo. ¿Lo pilláis un poco? Margen de garantía, derivados financieros, apalancamiento financiero. Negocian 387.000 millones de dólares y solo tienen 48.000 en el bolsillo. Negocian 44.000 millones de dólares y solo tienen 1.7 en el bolsillo. Holding bancario Mitsou tenía 48,8 mil millones frente a los 6.000 en derivados. 6.000 millones en derivados, ¿vale? Alucinante. Entonces, están súper apalancados, esa es la realidad. Y por eso se tienen que acoger a los programas de recompra de la propia Reserva Federal y de acceso a crédito interbancario, ¿vale? Seguimos porque no termina la película, hay más detalles todavía, más detalles turbios. Hasta julio de este año, solo los distribuidores principales de la Fed eran elegibles para participar en la línea de recompra de la Fed. Todo esto cambió en julio, cuando la Fed anunció que agregaría bancos depositarios como contrapartes y convertiría la línea de recompra en una línea de recompra permanente, con la capacidad de prestar 500.000 millones de dólares al día. Para que te hagas una idea, la QE, la famosa QE, el Quantitative Easing, el estímulo monetario, la política de expansión del balance de la Reserva Federal que nos sacó de la deuda financiera, inyectaba de 60 a 80.000 millones al día. Son 500.000 millones al día. Se nos está yendo la puta cabeza. Esto va a cifras astronómicas y seguirán subiendo, ¿vale? Si se lo llegas a decir a los responsables de la Reserva Federal de los años 70, se habrían pegado un tiro diciendo, es imposible que se manejen esas cifras. Sí, ha ocurrido. 2021, ¿vale? Por supuesto puede renovarse durante largos periodos de tiempo. Vea nuestro informe de julio. La Fed anuncia planes para respaldar permanentemente a Wall Street con una línea de crédito repo permanente de 500.000 millones a partir de mañana. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema de esto? Te voy a decir cuál es el problema. El problema de esto es que en el momento en el que tú anuncies que tienen un respaldo de 500.000 millones en repo, los apalancamientos se van a disparar, los riesgos se van a disparar porque ya asumes que tienes un plan de rescate para nosotros si la cagamos. Entonces, podemos asumir más riesgos porque nos vas a rescatar hasta esas cifras. Por lo tanto, antes o después, estas cifras quedan cortas. Tarda un año, tarda 2 o tarda 5. Pero los 500.000 millones dejan de ser efectivos cuando ya cuento con ellos. Ya cuento con que va a haber un acceso a liquidez y por lo tanto ya cuento con que puedo tener ciertos márgenes de riesgo. ¿Me seguís un poco la película? Es como, hostia, voy a cortarme un poco. Estoy en un restaurante, voy a cortarme un poco de pedir más porque me tienen que prestar mi amiguete dinero para pagar la cuenta. Me tiene que prestar, ¿vale? Y me ha dicho que él lleva X dinero encima y que no puede prestarme más. Pero si mi amiguete dijese, bueno, venga, vale, te presto hasta 500 euros, ¿vale? Por cena esta noche. Automáticamente diríamos, joder, menos mal. Entonces sí puedo pedir muchos más antojos
iba a pedir algo más modesto, más contenido, pero ahora puedo pedir más. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a prestarme más. Este es un poco el efecto de oferta monetaria, que cuanto más se alimenta la rueda del apalancamiento financiero, más se incrementa el volumen de la burbuja financiera que se produce. Una y otra vez es cíclico, siempre ocurre la misma película, siempre. Desde el año 98 con el Long Term Capital Management hasta las .com, hasta las inmobiliarias, siempre es lo mismo. Más dinero para rescatar un sector que acaba utilizando ese dinero para apalancarse más aún todavía, ¿vale? Continúo con lo que nos habíamos quedado. Hemos dicho... ¿Dónde estábamos? Vale, a partir de mañana. ¿Cómo se convertirá esta información pública? ¿Cómo se convirtieron en información pública los préstamos secretos de último rescate de préstamos repo de la Fed a Wall Street que comenzó en otoño de 2019? El 13 de octubre, Wall Street on Parade dio la noticia de que la Reserva Federal de Nueva York había dado a conocer silenciosamente los nombres de las empresas de Wall Street que habían obtenido decenas de miles de millones de dólares en préstamos repo bajo operaciones de préstamos repo de emergencia de la Fed que comenzaron el 17 de septiembre de 2019, meses antes de que hubiera un caso COVID en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo. Esto no tiene nada que ver con la pandemia, esto tiene que ver con una crisis financiera profunda, sistémica, ¿vale? Las repos, acuerdos de recompra, son una forma de endeudamiento a corto plazo en las corporaciones, bancos, firmas de valores o fondos mutuos de mercado, es decir, fondos de inversión, donde obtienen préstamos entre sí al proporcionar formas seguras de garantía como valores del tesoro, es decir, tú tienes X miles de dólares, millones de dólares en bonos americanos y dices, ¿me prestas 20.000 millones a 48 horas? Si no puedo pagarte, tengo bonos de sobra para dártelos, ¿vale? No te preocupes, estoy respaldado. Ah, vale, entonces sí te los presto. Se supone que el mercado de repos funciona sin la ayuda de la Reserva Federal, pero el 17 de septiembre de 2019, la demanda sobredimensionada de las repos y la falta de fondos disponibles para satisfacer la demanda llevaron la tasa de interés un día sobre los préstamos repo a un 10% sin precedentes en un momento dado. Esto es lo que yo os conté en Brújula de Mercado a finales de 2019, ¿vale? Estábamos ahí para contarlo, quedó grabado y está en los reportes antiguos de este canal, ¿ok? Por lo general, la tasa de recompra a un día se negocia en línea con la tasa de fondos federales, que en ese momento tenía como objetivo entre el 2 y el 2,25. Es decir, de una tasa de interés de referencia federal del 2 al 2,25, de repente pasó a estar al 10%. En un solo día. Interbancaria. ¿Qué coño pasaba? Que se estaban quedando secos los canales de financiación entre los bancos en Estados Unidos. Algo que acojona mucho, ¿vale? En el primer día de operaciones de préstamo repo de emergencia del 17 de septiembre, la Reserva Federal de Nueva York proporcionó un total de 53,15 mil millones de dólares en préstamos repo a un día. JP Morgan Securities fue el mayor prestatario, con 7,6 mil millones o el 14% del total. En ese momento JP Morgan Chase tenía 2,3 billones en activos y 55 billones de derivados teóricos. 2,3 billones en el bolsillo para respaldar tus deudas y una factura de 55 billones negociados, ¿vale? Para que te hagas una idea del grado de riesgo que se maneja. También el primer día de los préstamos repo del 17 de septiembre, BNP Paribas Securities, parte del banco de inversión francés, tomó 5.000 millones de los 53,15 mil millones o el 9%. Goldman Sachs también tomó 5.000 millones u otro 9%. Citigroup pidió prestado 3,5 mil millones. Nomura Securities tomó prestados 3,5 mil millones. La sucursal de Societe Generale de Nueva York, un banco de inversión multinacional francés, pidió prestados 3.000 millones. La unidad de Nueva York, The Bank of Nova Scotia, tomó prestado 2,5 mil millones. Barclays Capital, parte del Banco de Reino Unido, se llevó 2,4 mil millones. Y Mitsui Securities pidió prestados 1.000 millones de dólares. Había muchos otros prestatarios, consulte la lista completa aquí y nos deja un enlace, ¿vale? Según la legislación de reforma financiera de Dodd-Frank 2010, la Fed debe publicar sus datos de préstamos repo después de que vayan transcurridos 2 años, a menos que decida hacerlo antes. La Reserva Federal ahora está publicando los datos de 2019 del trimestre a trimestre. Hasta ahora, el público solo ha visto el atracón de préstamos de Wall Street para el periodo que comienza el 17 de septiembre hasta el final de ese trimestre que termina el 30 de septiembre de 2019. Amigos, amigas, nos está diciendo el día que se quede desclasificado lo que se ha prestado durante el 2020 vais a alucinar todos porque literalmente en un solo año se duplicó todo el balance de la Reserva Federal acumulado durante años. Todo el balance de la Reserva Federal se duplicó en un solo año. Ahí hay dinero hasta para el apuntador, ¿vale? Han repartido dinero pero a todas partes.
Eso era la noticia con respecto al rescate silencioso de la Reserva Federal a Wall Street, hecho en 2019 y que ahora sale a la luz, con nombres y apellidos. Ya comentamos en su momento los rastros, las pistas que el mercado dejaba, ese aumento de tasa de interés en el mercado de repos nocturno, fue preocupante. También lo comenté con Raúl Castillo en Mercado de Divisas, en radio, en Intereconomía. Lo comentamos en aquel momento. Ahora sabemos nombres y apellidos de quienes estaban detrás de esas operaciones, ¿vale? En fin, vamos a pasar ya al plato fuerte de la semana. Vamos a